1 Corintios 15, 9 en adelante, que dice así: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Tremendo. Entonces, acá quiero resaltar que Pablo está hablando pues de su conversión, está hablando de está defendiendo su ministerio, porque recordemos que Pablo fue atacado por la iglesia de los Corintios y su apostolado había sido cuestionado. Entonces Pablo empieza a defenderse, empieza a defender su apostolado, a argumentar que él había visto al Señor, argumentar que él que su apostolado pues era legítimo, y en esa defensa que él estaba haciendo hacia los corintios, dirigiéndose hacia los corintios, él escribe esto, ¿no? Y él reconoce que es el más pequeño de los apóstoles y que no era digno de ser llamado apóstol porque había perseguido a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, dice Pablo, soy lo que soy. Y esto es tremendo. ¿Por qué? Porque aquí Pablo está relacionando su ser con la gracia, con lo cual entendemos que la gracia nos da el poder para ser algo legítimo, ¿no? El ser es una idea muy compleja. Algún gran pensador de la historia dijo que el ser era la existencia pura de algo, ¿no? Entonces, nuestro ser es nuestra existencia pura, tal cual como es. Y el ser, en el ser, pues hay muchas, vamos a decir, operaciones. Del ser brotan las diversas operaciones, ¿no? Del ser brotan las virtudes o las corrupciones mismas. Nosotros entendemos por las Escrituras que el ser del hombre está corrupto por causa del pecado. El ser del hombre está contaminado, está envenenado, el ser del hombre a causa del pecado. Y el pecado pues es así, ¿no? El doctor Sproul lo describe como un veneno. Entonces, hagamos de cuenta que el ser es una sustancia, ¿no? Estamos hablando quizá del alma, estamos hablando de todas esas cosas que son como tan complejas, pero estamos hablando de esa parte inmaterial del hombre, del alma, donde están, bueno, las emociones, el entendimiento, el razonamiento, la mente. Y ese ser, el ser, está contaminado por el pecado. Entonces, como es una sustancia y esa sustancia está contaminada, todo lo que esa sustancia produce, o las operaciones de esa sustancia, las operaciones de esa realidad inmaterial están contaminadas, salen corruptas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el ser humano en términos sociales? Pues el ser humano empieza a trabajar mucho en las apariencias. Es muy claro que todo ser humano esconde muchas cosas, todo ser humano tiene secretos, ni siquiera las personas que más ama lo conocen o se revela completamente, porque pues el ser humano se avergüenza de las corrupciones de su propio corazón y de su propia mente. Hay gente que por ahí un poquito más espontánea quizás dice, ay, qué malo que soy, cuando le surgen determinados pensamientos, o dice determinadas declaraciones, pronuncia determinadas declaraciones. Entonces la persona reacciona, se mira a sí misma y dice, uy, qué malo que soy. La mente es el único órgano que se mira a sí mismo, se analiza a sí mismo. Y es muy compleja la mente, ¿no? El corazón no se mira a sí mismo. Quizás la mente pueda analizar el corazón, pero el corazón no es consciente de sí mismo. Es la mente la que es consciente del corazón. Y la mente es el único órgano que se reconoce a sí mismo, se observa a sí mismo. En esa autoobservación es que surgen esos diálogos, todos hablamos con nosotros mismos,
y nos observamos. Y en esa reflexión, en esa introspección, ¿no? En esa mirada hacia adentro, cuando está ayudada por la luz del Espíritu Santo, pues empezamos a ver todas estas corrupciones. Mientras el ser humano permanezca ciego, él va a verse lleno de virtudes y lleno de bondades. El ser humano se va a autopercibir como que tuviera una sustancia buena, ¿no? Una esencia buena, un alma buena. Pero pues la Biblia es clara con respecto a eso. La Biblia dice que bueno no hay ni aún uno, sino que solo Dios es bueno. Romanos capítulo 3, versículo 10 nos dice que justo no hay ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, las Escrituras nos dejan ver que el hombre, desde un punto de vista ontológico, está envenenado. Cuando digo desde un punto de vista ontológico, me estoy refiriendo a la esencia del ser humano, el ser puro, vamos a decir, la existencia pura, esa existencia contaminada que tiene movimiento, que tiene actividad, porque una de las cosas que caracteriza la vida es la actividad, es el movimiento. Cuando uno mira partículas muy pequeñas, qué sé yo, en la biología, se da cuenta que tienen vida, pues porque se mueven, ¿no? Se mueven por sí mismas, tienen una autonomía y necesitan sustento, porque bueno, en el universo se mueve todo, pero ese movimiento autónomo es lo que nos deja descubrir que hay vida. Y eso pasa también en el ser, en la esencia del ser humano. Nosotros vemos una actividad ahí, inmaterial. ¿Cuál es esa actividad inmaterial? Bueno, los pensamientos, los razonamientos, las intenciones, las virtudes, las corrupciones mismas. Y entonces, todas esas cosas que componen el ser, si nosotros hacemos un análisis muy sincero y con la luz del Espíritu Santo, pues nos vamos a dar cuenta que están envenenadas. Por eso David dijo, crea en mí un corazón recto, oh Dios, porque pues claramente no nos percibimos como buenos. El hombre quizás en un trabajo más sincero, pero atenuando esta verdad, va a decir, no, nadie es perfecto, ¿no? Atenuando esta verdad. Porque Dios, de alguna manera, obliga a la razón, obliga al entendimiento a considerar su propio pecado, y por eso todo hombre es responsable, porque a través del uso natural de la conciencia nosotros podemos reconocer nuestras maldades. Calvino decía justamente eso en las Institutas, que Dios obliga a los impíos, obliga al entendimiento de los impíos a verlo tan solamente con observar la creación, pero ellos de una manera rebelde siempre están yendo en contra de él y prefieren envanecerse en sus razonamientos y decir no hay Dios, ¿no? Como dice los Salmos. Dice el necio, no hay Dios. Entonces, el ser, que es esa parte fundamental del ser humano, no estamos hablando de la parte material ni de las obras externas, estamos hablando de las operaciones internas. Esas operaciones, pues las vemos corruptas, las vemos envenenadas por la maldad. La virtud no sale completamente limpia, sino que sale contaminada, ¿no? Porque pues nosotros podemos percibir deseos adentro nuestro, en nuestro corazón, en nuestra mente podemos percibir deseos y verlos virtuosos, pero lamentablemente nos vamos a decepcionar cuando veamos que están a nuestro pobre entendimiento sutilmente contaminados con alguna corrupción, ¿no? Entonces toda buena intención lamentablemente está mezclada con algún deseo corrupto, y ese deseo corrupto pues arruina todo, y no solamente arruina todo, sino que hace que toda obra, por más hermosa que sea reprobada, ¿no? Ya sabemos que las obras, para que sean verdaderamente buenas, deben estar respaldadas por perfección, por intenciones perfectas. Si una obra es hermosísima y se gana todos los premios Nobel del mundo, pero esa obra tiene una intención corrupta, entonces esa obra simplemente será algo reprobado, ¿no? Algo que no genera ningún tipo de alabanza por parte de la verdad, la justicia y la virtud. Más bien reciben reprobación.
Entonces, el hombre, cuando tiene un análisis sincero de su parte interna, de su mente, de su corazón, tiene un análisis real, con la luz natural de la razón hablemos de la luz natural de la razón. Con la luz natural de la razón ya el hombre puede considerar su corrupción. Pero cuando tiene la luz del Espíritu Santo, no solamente ve su corrupción, sino que ve la gloria de Dios y ve la misericordia de Dios y ve la bondad de Dios. Y por causa de que vemos nuestras corrupciones iluminados por el Espíritu Santo, entonces nosotros podemos alabar la misericordia de Dios. Y decimos, Señor, eres muy paciente conmigo, muy compasivo, porque esta luz que produce el Espíritu Santo nos da fe y nos da alabanza. El uso de la razón natural de un impío puede ver sus corrupciones y lo único que dirá, uy, qué malo que sabe, pero no va a glorificar a Dios. Entonces, mis hermanos, el ser necesita salvación, la esencia del ser humano. Estoy hablando de personas que tienen buen comportamiento, estoy hablando de personas que quizás son reconocidas, aplaudidas, honradas por otros, que son buenos vecinos, que reciben, qué sé yo, galardones en sus trabajos, que reciben medallas en sus escuelas, en sus universidades, que reciben placas de reconocimiento por ser virtuosos. Hermano, estas personas necesitan en el ser la pureza de la sangre de Cristo. Necesitan que la sangre de Cristo toque esa sustancia para que esa sustancia deje, o vamos a decir, sea limpiada de toda corrupción. Y para que el ser pueda fluir libremente. La libertad es la expresión del ser pura. Esa es la verdadera libertad. Pero nadie es libre porque a todos nos toca estar reprimiendo la maldad. Por eso el ser no es libre. El ser hay que encadenarlo, el ser hay que amarrarlo, atarlo, reprimirlo, ponerle un bozal. Al ser hay que restringirlo, porque el ser es corrupto. Entonces el hombre no conoce la verdadera libertad. La libertad que muchos piensan o que muchos buscan tener, es la libertad del ser sin ningún tipo de restricción, pero el problema es que se libera el mal. El problema es que se libera el mal. Por eso, aún que las personas le digan hagan lo que quieran, ellas se refrenan a sí mismas y se reprimen a sí mismas porque saben que no le pueden dar libertad total al ser. Por eso el hombre es esclavo. Por eso el Señor Jesucristo dijo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces, Dios quiere que nosotros, por medio de, su pueblo, por medio de la sangre de Jesucristo, alcance un relacionamiento perfecto con Él, porque Él limpia el ser. Él limpia el ser. Dios limpia nuestro ser. Y aquí es donde tiene mucha relevancia esto que dice el apóstol Pablo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Qué era el ser de Pablo? El ser de Pablo era un ser corrupto. El ser de Pablo era un ser homicida, él mataba a los cristianos, era un ser lleno de vanagloria y el ser pues era corrupto. Y él no era cristiano, su ser no era un ser cristiano, su ser era un ser caído, ¿no? El que tiene todo ser humano, del que participa todo aquel que es hijo de Adán. Entonces él se avergüenza de ese ser que fue antes y él dice, yo no merecería ser llamado apóstol, pero por la infinita misericordia de Dios y por la gracia de Dios soy lo que soy. La gracia actuando en el ser, la gracia limpiando el ser. Entonces ahora nosotros podemos decir que somos cristianos, pero esto no es un título. No es un título que le pueda otorgar ningún hombre. Esto es un título que solamente puede otorgar Dios cuando limpia el ser, cuando limpia la sustancia del ser humano, ¿no? Cuando limpia la mente, cuando limpia el corazón, cuando limpia todas esas potencias inmateriales que tiene el ser humano y que producen las obras, ¿no? Es importante, mis hermanos, que nosotros
reconozcamos a Dios en lo que somos, ¿no? Porque lo que somos no es algo que elegimos. Nadie elige qué ser. El ser es algo que es asignado, supongamos que vamos a verlo desde un punto de vista natural. El ser es algo que asigna la naturaleza, ¿no? El ser es algo que asigna la biología, ¿no? Entonces, fíjense que la gran diferencia entre una virtud natural a una virtud, por ejemplo, aparente, porque una de las cosas en las que trabaja el hombre caído cuando se avergüenza de su ser es que intenta fabricar virtudes para exhibir un ser falso, ¿no? ¿Cuántos se han dado cuenta de eso con su propia vida? Que queremos, vamos a decir, aparentar un ser que no somos. Y entonces aparentamos humildades, y aparentamos obediencias, y aparentamos sumisión, y aparentamos honradez, y aparentamos un montón de cosas, porque nos damos cuenta que la actividad interna del ser, la actividad verdadera, lo que está ahí oculto, pues no es honrado, no es virtuoso. Entonces nosotros fabricamos una apariencia para que las demás personas puedan ver un ser virtuoso que en realidad no está. Las operaciones internas permanecen, pero las operaciones externas pues nos dejan bien parados, y lo lamentable de todo esto es que el hombre empieza a confiar en esas apariencias externas como si esas apariencias externas lo pudieran salvar, o como si esas apariencias externas lo hicieran ser algo verdadero, y no. ¿No? Una persona que es humilde por naturaleza, que su ser ya viene con esa sustancia y que es real, no tiene que aparentar nada, ni siquiera lo tiene que planear. Yo siempre digo, ni siquiera tiene que ponerse a pensar y a decir, a ver, yo tengo que poner cara de humilde, yo tengo que poner cara de sincero, porque, bueno, es una vergüenza que muestre lo que verdaderamente soy. Entonces se planea la humildad, se planea y se pone cara de humilde, y entonces, qué sé yo, lanzamos frases elocuentes de humildad, y qué sé yo, hasta algunos nos dicen, mira, tenés que decir eso, ¿no? Las personas que hacen los discursos de los presidentes les dicen, bueno, mire, tiene que decir esto y esto y esto para que el público lo vea humilde. Entonces, en realidad esto sería como lo que dice Calvino, ¿no? El ser humano, el impío, el hombre sin la gracia de Dios, el hombre que no ha alcanzado el favor de Dios, es un gran hipócrita. Calvino le llamaba a los no cristianos los hipócritas, porque viven de apariencias. Todo en ellos es una apariencia. Y no reconocen sus operaciones internas de maldad, sino que las ocultan, las tapan con obras, las tapan con hechos, las tapan con discursos, las tapan con, con acciones, y pueden engañar a los hombres. Pero a Dios pues no lo puede engañar nadie. Dios sabe lo que somos. Y necesitamos que Dios actúe con su gracia en nuestro ser para que lo que seamos sea legítimo. Para que por la gracia de Dios seamos lo que Dios quiere que seamos. Para que por la gracia de Dios seamos creyentes y no simplemente tener apariencia de creer. No, que seamos creyentes con una confianza verdadera, absoluta en Dios. Amén. Entonces, ahí es donde necesitamos la salvación, en el ser, ¿no? Por la gracia de Dios soy lo que soy, dijo Pablo. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, fíjense que la gracia también tiene unas operaciones, la gracia también produce unas acciones, y de alguna manera la gracia se fusiona con el ser, ¿no? La gracia se fusiona con el ser, y la gracia pues es el poder que Dios da para obedecerle, para hacer su voluntad, para vivir según su voluntad. Y la gracia, pues que es Cristo, es nuestra maravillosa unión a Él por medio del poder del Espíritu Santo.
Entonces la gracia actúa, la gracia trabaja, es la fuerza misma de la naturaleza que nos hace verdaderamente humildes, que nos hace verdaderamente virtuosos. No tenemos que andar aparentando virtuosidad. La virtuosidad es espontánea, surge, brota, nace. Estos son palabras importantes porque cuando un árbol es un naranjo o un manzano, su fruto brota. Su fruto nace, su fruto fluye, son palabras claves, ¿no? Yo sé que nosotros podemos llegar a ser no sé, una manzana de madera muy bonita y entonces la pulimos y si somos artistas la pintamos de tal manera que al ojo desprevenido o al ojo, bueno, que donde no se profundice mucho, va a aparecer una manzana verdadera, legítima. Y hasta, yo siempre digo, hasta decoramos nuestro centro de mesa con frutas de madera. Pero no es un fruto legítimo. Así son las obras de los impíos, así son las obras de aquellos que no tienen gracia. Son muy bonitas a los hombres, son muy bellas, son alabadas, son reconocidas, decoran este mundo externo, pero cuando vamos a ver qué es lo que tienen por dentro, no tienen virtud, son madera, son una artesanía, son apariencia y nos engañan. Podemos llegar a pensar que son frutos verdaderos. Entonces el fruto verdadero brota, nace, surge, fluye. En cambio, la apariencia debe tener un trabajo, debe tener un planeamiento, debe tener una, vamos a decir, sí, tiene que ser planeado, proyectado, tiene la voluntad ejerce esa acción, porque cuando la virtud es legítima, ni siquiera la voluntad actúa ahí, porque fluye. No es que uno dice, tengo que ser humilde, no, la misma naturaleza hace que fluya la humildad. Aquí ni siquiera interviene la voluntad. Entonces ahí es donde el ser humano necesita la salvación, en el ser, en la parte más profunda del hombre. Ahí es donde necesitamos salvación, ¿no? Ahí es donde nos damos cuenta la importancia que tiene el ser sobre el hacer, ¿no? Y que el hacer externo, pues nunca va a producir un ser. El ser sí produce un hacer, pero el hacer nunca producirá un ser, ¿no? Y yo les pongo un ejemplo que siempre digo, si nosotros agarramos un perrito y le enseñamos a hacer cosas de ser humano, y lo llevamos a un circo y lo entrenamos y el perrito camina en dos patas y el perrito da la mano y el perrito saluda, se despide, todo, el perrito aprende el hacer humano. Pero ese hacer humano no lo hace un humano, él no puede ser un humano, ¿no? Porque el hacer nunca va a producir un ser, mientras que el ser sí produce hacer, pero es un hacer espontáneo, no es un hacer aprendido. Por eso el Señor le dijo a Israel, este pueblo de labios me honra, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ustedes lo único que tienen de mí es un muy buen discipulado. El temor que ustedes tienen de mí, el amor que ustedes tienen de mí, es lo único que es un buen seminario hecho y terminado. Pero es una enseñanza de hombres. No es un fluir del ser, ¿no? Dios vio, o Dios se propuso sacar de esa ruina al ser de su pueblo y restaurar el ser por medio de la sangre de Jesucristo. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo es rociada sobre nosotros y nos limpia. ¿Qué nos limpia? ¿De qué nos limpia la sangre de Jesucristo? De maldad. El que tenía una sustancia mala, entonces ahora esa sustancia se empieza a transformar en buena. Y esto es un proceso ascendente, porque hoy no somos perfectos, es verdad, pero estamos en un camino hacia la limpieza, en un camino hacia la perfección, hacia la purificación. No los impíos, que quizá nosotros ponemos un cristiano y ponemos un impío y parece que son iguales, ¿no? Pero en uno está operando la fuerza de la purificación y en otro está operando ya la fuerza de la corrupción hasta la destrucción. Uno va para vida y otro va para muerte, ¿no?
pero aparentemente son iguales, pero hay una fuerza diferente que está operando en cada uno de ellos, ¿no? Por eso es muy diferente la caída de un hombre como David, ¿no? Que es un hombre que estaba en proceso de purificación, a la caída de un hombre como Herodes, que estaba con la mujer con una mujer que no le correspondía, pero es muy diferente, aunque cuando es el mismo. Ojo, que esto no es una licencia para pecar, porque es que el cristiano verdadero, como ya su sustancia está cambiando, entonces sus operaciones cambian, sus operaciones internas cambian, y esas operaciones internas validan las operaciones externas, ¿no? Es un cambio de deseos, es un cambio de naturaleza. Entonces, de todas maneras, tenemos el mandato en este estado, yo quiero hacer esa aclaración, en este estado tenemos el mandato de que al vernos firmes, nos fijemos de que no caigamos, ¿no? Nos fijemos que no caigamos. Estamos firmes en esta purificación que va aumentando, que es paulatina y va hacia adelante. Pero tenemos que cuidarnos de no caer. Tenemos que cuidarnos de no caer, mis hermanos. Y si caemos, bueno, tenemos a Jesucristo como nuestro abogado y Él nos levanta. Pero no es una caída voluntaria, no es que planeo la maldad, la iniquidad, sino que es una caída porque quizás la fuerza de la naturaleza vence la voluntad. Eso es una caída, ¿no? Una caída es cuando la voluntad, cuando la naturaleza se hace mucho más fuerte que la voluntad y la voluntad cae. Pero la voluntad siempre se mantiene en una dinámica de agradar a Dios. Pero en determinadas situaciones de la vida se puede llegar a exacerbar esos intereses, esos deseos de la naturaleza humana y nuestra voluntad puede caer. Por eso se llama caída. Pero bueno, el Señor Jesucristo nos levanta. El tema es que nadie, ningún cristiano legítimo está buscando a ver cómo caer y romperse la cabeza. Un cristiano verdadero está buscando cómo agradar a Dios, porque ya su sustancia cambió. Entonces, la sangre de Jesucristo limpia nuestro ser de maldad, limpia nuestro ser de ese veneno que ha contaminado la sustancia del ser humano. Y entonces ahí, como les dije, ya las virtudes de Jesucristo empiezan a ser nuestras virtudes, porque Él las comparte con nosotros. Su esencia santa, eterna, pura, gloriosa, maravillosa, empieza a fusionarse con nosotros, ¿no? Por eso nosotros lo vemos a Él como rico en virtudes. Él es rico y nosotros tenemos esa riqueza en estos vasos de barro. Nosotros somos recipientes de barro y contenemos su virtud, su gracia, su gloria. Y esa gloria que Él comparte con nosotros, esa virtud que Él comparte con nosotros, desvanece la corrupción. Y yo decía en unos reels anteriores, la naturaleza del Señor Jesucristo es tan poderosa que no puede ser contaminada con nada. Si uno junta dos sustancias, pues la sustancia más poderosa vencerá a la sustancia más débil, ¿no? Y nosotros estamos acostumbrados a que en este universo es la sustancia corrupta la que siempre vence. Porque pues nosotros estamos en un mundo caído, entonces esa es esas son nuestras realidades, no vemos las realidades de la santidad de Dios, donde es su pureza la que siempre vence. Entonces cuando el Señor Jesucristo, su virtud y por su obra, por su sangre, su naturaleza, toca nuestra naturaleza, es imposible que nuestra naturaleza no sea purificada. Es imposible porque la sangre de Jesucristo tiene mucho poder y esa sangre purifica el ser. Esa sangre sí tiene el poder de purificar el ser. Nada purifica nuestro ser, ni las más elocuentes obras de los seres humanos, ni las obras que sean aplaudidas por todos los hombres, ni el hombre más reconocido, ni el más honorable, ni el más sabio, ni nadie, nada de esas cosas puede limpiar nuestro ser. Las obras nunca van a limpiar el ser. Es Cristo el que limpia el ser y recién ahí es que nuestras obras empiezan a ser legítimas. Entonces, mis hermanos, voy a leer otro texto acá que es muy lindo, que dice así, Hechos 17, 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay,
siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios es quien da vida y aliento. La fuerza de Dios es la que sostiene en pie a toda la creación. Esta es la causa primaria. Pero los hombres, teniendo causas secundarias, usan esta fuerza, este poder, esta vida, este aliento para lo malo. Sin embargo, Dios pues se mantiene en su trono de justicia, ¿no? Porque Dios es la causa primaria de todas las cosas y Él ha determinado, Él ha predestinado que que toda la creación termine siendo para la gloria de Jesucristo. Y nosotros, como su pueblo escogido, estamos yendo hacia ese destino. Amén. Pero aquí es donde vemos nosotros la responsabilidad del hombre y también vemos la soberanía de Dios, porque así como el sol surge para dar vida, para que las plantas hagan fotosíntesis y todo, y el sol es bueno y el sol sustenta todas las cosas y toda la vida, no obstante, por ahí hay una planta que produce un fruto podrido. Entonces, de esa manera nosotros tenemos que ver cómo Dios actúa en la realidad, ¿no? Dios ahí sustentando todas las cosas con su infinita sabiduría, pero el hombre que está corrupto produce frutos malos, por eso es responsable. Sin embargo, Dios se mantiene soberano sobre todas las cosas. Y el 26 dice, y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Miren cómo Dios sustenta todas las cosas. De una sola sangre ha hecho todo linaje, dice, de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y Dios les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ayer yo subía un estado donde, donde decía que la omnipotencia de Dios no está en reposo, la omnipotencia de Dios está constantemente trabajando y sustentando toda la creación. No se duerme el que guarda a Israel. Y Él sustenta todas las cosas, pero los hombres con ese sustento hacen el mal. Muchos hombres con ese sustento lamentablemente hacen el mal. Pero pues para ellos, como dice la palabra, está reservado pues el día del juicio. Y la expulsión completa de la presencia del Señor. Bien, el versículo 27 dice que Él Él hace todas estas cosas, se ha prefijado el orden de los tiempos, los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Todas estas cosas ayudan al hombre a ver a Dios. Toda la creación ayuda al hombre a ver a Dios, como dijimos al principio, ¿no? Que decía Calvino. El entendimiento humano de los impíos, es forzado por la creación a contemplar a Dios, pero ellos, de una manera rebelde, se oponen a Dios, ¿no? Recordábamos el salmo que dice el necio, en su corazón no hay Dios, ¿no? Pero Dios es perfectamente visto por la razón natural, por el entendimiento natural. Todo hombre puede ver a Dios, por eso todo hombre es responsable, pero a su vez es incapaz. Justamente yo enseñaba esto en uno de los cursos este fin de semana. El hombre tiene la conciencia de que hay un Dios que debe ser honrado y que debemos creer en Él y depositar nuestra confianza en Él, ¿no? El hombre, todo ser humano tiene esa conciencia, Romanos 1:19, ¿no? Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces el hombre, por medio de la conciencia, contempla perfectamente a Dios. Todo hombre contempla a Dios, pero todo hombre, por la rebelión de su corazón, decide darle la espalda. Aquí dice Pablo, de alguna manera palpando puedan hallarle,
Hagan de cuenta que la razón es como unos ojos, ¿no? Y esos ojos, pues como les dije al principio, nos ayudan a relacionarnos con la realidad, los ojos de la razón. Y la razón pues está oscurecida por causa del pecado. Pero con la razón pueden palpar, con esa razón disminuida, pueden palpar y hallarle. Esa es la revelación general. Pueden palpar y hallarle. Pero se ensoberbecen en sus razonamientos y su necio corazón es entenebrecido. Entonces el hombre puede contemplar a Dios y a su vez contempla su incapacidad, ¿no? Yo ponía otro ejemplo. Haga de cuenta que hay un rescatista, un salvavidas, esas personas que están pendientes de que las personas no se ahoguen en el mar. Y de repente este es un salvavidas que pesa 60 kilos y ve que hay una persona grande que pesa, no sé, 250 kilos, póngale, y que se está ahogando. Y entonces el rescatista ve, la conciencia ve que esa persona necesita ayuda y él tiene que buscar ayuda, afligirse, decir, hay que hacer algo, pero a su vez contempla la incapacidad. Y esta es la realidad del ser humano. En la misma medida que contemplamos a Dios, con la razón, por medio de la creación, con esa misma luz contemplamos nuestra incapacidad. No podemos creer, no podemos arrepentirnos, no tenemos esa esencia, no tenemos esa sustancia. El hombre ve esas dos cosas, ve su impotencia de creer, pero a su vez ve con la conciencia ve que hay un Dios en el cual debe poner toda su confianza. ¿Y qué es lo que tendría que hacer el hombre? El hombre natural. El hombre natural tendría que decir, ayuda a mi incredulidad. Y buscar ayuda. Pero el hombre no hace eso. Entonces, haga de cuenta que el rescatista ese ve que el otro pobre se está ahogando, pero como ve su incapacidad, yo les decía a los hermanos, se toma un juguito y lo ve cómo se muere. Entonces, este hombre es completamente responsable. No porque siendo capaz no puede hacerlo, sino porque siendo incapaz ni siquiera se angustia, ni siquiera pide ayuda. Ve su incapacidad por causa de la corrupción, ¿no? De que su sustancia está corrompida. Entonces vemos la incapacidad, vemos que somos seres que no creen, vemos que Dios merece ser creído porque Él es verdad y la verdad merece ser creída, Él es justicia y la justicia merece ser buscada y con la conciencia lo observamos y nos hace responsables la conciencia, pero a su vez vemos la incapacidad. El Señor manda a todos los hombres a creer y les dicen crean. Y los hombres pueden ver su incapacidad y con su conciencia pueden ver un Dios que merece ser creído, pero ellos prefieren seguir en su incapacidad y tomarse un juguito en lugar de decir, ayuda a mi incredulidad. ¿No? Entonces ellos dicen, bueno, no, así soy, no quiero creer, no quiero confiar en Dios. Pablo dice, ¿para qué le busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle? Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Él estaba hablando aquí a los griegos, Pablo. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Esto es tremendo. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. En Él somos. Porque si somos cristianos es porque su ser puro, infinito y eternamente existente, el ser de Dios, la naturaleza de Dios, su ser puro, su ser existente, infinito, toca nuestro ser y entonces nuestro ser es limpiado, ¿no? Es lo que dice Pedro, que participamos de la naturaleza de Dios para huir de las concupiscencias de este mundo, para huir de la corrupción de este mundo, justamente. Entonces Dios comparte su naturaleza
y por causa de que Él comparte su naturaleza, o sea, comparte su ser, su existencia pura con nosotros, es que nosotros podemos relacionarnos con Él, si no sería imposible. Y en el caso de los impíos, el ser de ellos está distante del ser de Dios. Está distante porque todo hombre se relaciona con Dios o con su gracia por medio de Jesucristo o con su ira por medio de su justicia, ¿no? Y Dios es el único que puede hacer que seamos. Yo haré que sean cristianos. John Piper decía, mañana me voy a despertar y voy a seguir siendo cristiano porque mi ser lo sustenta Dios. Y ese ser es eterno, porque en Él vivimos, somos y nos movemos. En Él vivimos, somos y nos movemos. Entonces, mis hermanos, necesitamos la intervención de su ser en nuestro ser para poder ser sus hijos. Ser. Lamentablemente muchos cristianos se engañan con el hacer y piensan que el hacer los hace ser, pero en realidad fabricar el hacer sin ser es una gigantesca hipocresía. Es una apariencia corrupta y de lo único que puede ser calificada es de mentira, de falsedad. Porque cuando algo aparenta ser algo y no es algo, pues simplemente es falso. ¿No? Es como, imagínense, hay veces que vemos de repente una moneda y vemos que la moneda brilla como el metal y tiene, no sé, la inscripción, el valor y está bien tallada, bien todo. Parece legítima, es una obra muy bien terminada, pero la vamos a ver, la vamos a tocar, a palpar, a pesar, como Dios pesó, por ejemplo, a Belsasar, ¿no? Que dijo que fue puesto en balanza y fue hallado falto. Es cuando Dios toma las obras, las pesa y no tienen ser. Puro hacer nomás, o sea, pura hipocresía, pura apariencia. Y entonces resulta que la moneda pues no es de cobre, por ejemplo, sino que es de hojalata o es de o de plástico que tiene un símil que es muy parecida a una moneda de verdad, ¿no? Entonces, aunque tiene una muy buena apariencia, es falsa. Es falsa. Qué triste, mis hermanos, que muchos cristianos basan su cristianismo en el hacer y no en el ser. Pero Dios vino a rescatar nuestro ser por medio de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Así que bueno, mis hermanos, ahí dejamos por ahora. Si quieren hacer algunos comentarios o preguntas, entonces serán leídos. Dios nos ayude, hermanos. Nuestra confianza plena está en Cristo. Confiar en las obras humanas es heno. La Biblia dice que nuestras obras serán probadas y serán pasadas por el fuego. Y las obras que sean hechas en oro, pues permanecerán. En oro es hechas en Dios, ¿no? Que Dios surjan del mismo Espíritu Santo en nosotros, o el Espíritu Santo por medio de nosotros obrando su buena obra. Y dice que las obras que sean de heno, de hojarasca, de madera, pues simplemente cuando pasen por el fuego quedarán reprobadas. Entonces, hay que hacer un llamado a que el hombre deje de confiar en las obras. No estamos diciendo que se vuelva malo, estamos diciendo que deje de confiar en las obras. Es que, no sé, parece que no se entiende esa parte. Sí, los fariseos hipócritas van por lo exterior, totalmente. Por eso el Señor Jesús les dijo, ustedes creen que por limpiarlo de afuera del vaso están,
O sea, Dios se tiene que levantar de su trono y aplaudirlos porque tienen lo de afuera del vaso limpio, pero por dentro del vaso, ¿qué hay? Barro, qué sé yo, estiércol. Entonces, puede ser un vaso de oro, esas son las obras, puede ser un vaso de plata, de cobre, pero ¿qué tiene en el interior? Tiene agua de cloaca. No, pues eso no sirve para nada. Muy lindo el exterior, sí, precioso, perfecto, maravilloso. Pero el interior. Y saben algo, hermanos, como les decía, es lo interior lo que valida lo exterior. Nadie quiere obras que no tengan buenas intenciones. Porque por ahí de repente, no sé, las mujeres que por ahí más tienen este papel, ¿no? Sopesan las palabras de los hombres y quieren ver cuáles son sus intenciones, porque pues de obras y de palabras todo muy lindo, pero hay que ver qué es lo que está produciendo esas obras. Y todo el mundo sabe que cuando la obra es demasiado buena, pues es como que es tan buena que uno desconfía, ¿no? Decía un hermano, el velón es tan grande que ahí el santo lo mira de reojo y dice, esta vela está muy grande, este está buscando algo, ¿no? ¿Por qué? Porque las obras sin intenciones, las obras sin sustancia, son reprobadas, son completamente reprobadas, no sirven para nada, ¿no? Como cuando, eh, eh, no sé, una persona alaba a otra y uno se da cuenta que es adulación, ¿no? Entonces esas palabras ya no tienen sentido, pueden ser muy lindas, pero ¿por qué se adula a otra persona? Para sacar provecho, ¿no? ¿Y usted no se ha dado cuenta cómo muchas personas viven adulando a otras personas, pero porque quieren es satisfacer sus propios intereses? Entonces las palabras, que eran muy bonitas y que serían loables si tuvieran buenas intenciones, pues ya son, deben ser desechadas, ya no sirven, ya desilusionan. Las obras igual, ¿no? ¿Por qué será que en el cristianismo surge esta idea judaizante? Porque esto es judaísmo puro, las obras, volver a las obras, a confiar en las obras. ¿Por qué se confía más en las obras que en el corazón? ¿Por qué? ¿Por qué somos tan aparentes? ¿Por qué somos tan superficiales? Bueno, el ser humano es así porque está ciego, es lo que dice la palabra. Eh, bueno, Dios nos ayude. Aquí dice Adrienis Vivas, el ser nace corrompido, solo a través de Cristo con su Espíritu Santo podemos vernos, lo que somos y la necesidad que tenemos de Él. Totalmente. Yamali Alfaro dice, el libro de Judas enseña eso. Sí, sí, totalmente cierto. El ser humano es, el ser humano es depravado, Jairo. No sé si es una pregunta o es una afirmación, creo que es. Pregunta, ¿el ser humano es depravado por naturaleza totalmente? Sí, el ser humano es depravado totalmente. En el ser humano está la conciencia como una luz, eh, como una luz que lo puede guiar a Dios. Pero la conciencia es suficiente para hacer responsable a todo hombre, pero no es suficiente para salvación. Es necesario que ahí actúen otros factores, como el Espíritu Santo, la iluminación, que es que es la que prepara nuestro corazón para eso. La conciencia hace responsable a todo hombre, y todo hombre, por medio del uso natural de su conciencia y de su razón, se ve obligado a reconocer que hay un Dios. Obligado. Ellos conscientemente están rechazando a Dios. Así diga, yo no puedo creer, a mí me parece que esto es muy absurdo, yo no sé, no, a mí me parece que eso no lo puedo entender. No, sí que lo entienden. En lo profundo de su corazón, todo ser humano entiende. Por eso Pablo dice, no tienen excusa, ninguno. Todo ser humano, en lo más profundo de su conciencia, sabe que hay un Dios y que está siendo rebelde contra ese Dios.
Eso es una realidad. Bueno, mis hermanos, los dejo, me voy a compartir con mis hijitos y mi esposa. Les dejo un abrazo grande, espero que les sea de bendición y bueno, nos estamos viendo. Dios les bendiga grandemente. Gracias por estar, gracias por acompañarnos, gracias por todo, mis hermanos. Dios les bendiga.